Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 4. Ya vamos a la lección número 4. Testigos de Cristo como Mesías. ¿Alguna vez has ido a una corte? Ah, para ir a una corte o estar en un juicio se necesita también, el acusado debe de tener testigos, tanto uno como otro. ¿Y qué son? ¿Por qué es tan importante los testigos? Porque los testigos pueden tener evidencia, mostrar evidencia de que el que está siendo acusado es inocente. ¿Por qué también ese testigo ah, lo hacen jurar cuando está ante el juez y le dicen, ¿prometes o juras decir la verdad y solamente la verdad? ¿Por qué? Porque también que si el testigo se equivoca puede ser condenado. Entonces es la importancia de que el testigo siempre diga la verdad y tenga la evidencia de lo que él vio, de lo que él conoce, de lo que fue, de lo que vivió o del caso que se esté tratando. Al estudiar nuestra lección nos vamos a dar cuenta de cómo Juan el Bautista era un testigo de quién era Jesús. Tú y yo podemos ser testigos. Sí, testigos. Nosotros podemos testificar de que hemos conocido a Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos testificar de Cristo? Cuando nosotros le hayamos encontrado, cuando nosotros le hayamos conocido y nosotros vivamos también en esa verdad. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque usted nos ha cuidado y nos ha bendecido. Y al estudiar nuestra lección, le suplicamos, le rogamos que nos dé sabiduría para poder entender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Por favor, ayúdenos. Lo necesitamos. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosas evidencias bíblicas en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. También convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Bethesda, dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas, tanto judíos, a gentiles, ricos y pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Entonces, Juan también señala al propio Padre y a las Escrituras como testigo de la identidad de el Maestro. En nuestra lección vamos a estudiar el testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos como Andrés y Simón, Pedro, Felipe y Natanael. Un testigo inesperado es el fariseo Nicodemo. Pero hay otro testigo que permanece en la sombra. Ese otro testigo o ese discípulo con Andrés lo miramos ahí, que es el propio Juan. Es por eso que él escribe esta carta, ¿verdad? Este libro. ¿Por qué? Porque tiene la evidencia. Él recaudó toda la información para que tú y yo la podamos tener de todo el acontecimiento. En San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo
no soy el Cristo. Y le preguntaron que pues, ¿tú eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que podamos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno de que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Podemos mirar aquí uno de los problemas más grandes, que muchas de las veces nosotros queremos conocer la verdad si alguien más nos las cuenta y no queremos nosotros ir a conocer la verdad. El problema más grande es que nosotros, teniendo nuestra propia Biblia, queremos que otro no las lea. Pero cuando otra persona, te lea la Biblia, te va a leer lo que él quiera, lo que él desee. Mas, sin embargo, cuando tú la leas, vas a mirar que ahí hay evidencia de lo que tú quieres conocer. Solamente debes dejarte guiar por el Espíritu Santo. Estos líderes mandaron a un grupo de personas para investigar quién era Juan el Bautista. La pregunta es sencilla. ¿Por qué no fueron ellos? Entonces ellos realmente confiaban más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Ese es un problema. Cuando yo llego a creer en la palabra de un hombre y dejo a un lado la palabra de Dios, entonces yo puedo perderme o tú puedes perderte. Y entonces es mejor que tú investigues y que tú vayas a pedirle a Dios conocimiento, que Él te dé sabiduría. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas y le preguntaron a preguntarle a Juan quién era. Pero Juan mismo estaba diciendo que él no era Cristo. Él no era. Además, podemos mirar que era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellos. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Lo podemos mirar ahí en Juan 1, 6, 7 y 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sabes que también aquí podemos mirar que hay un problema. A veces las personas, y te puede ofender o no ofender, pero a veces las personas te miran, te juzgan y dicen, yo no puedo ir a la iglesia y ser como él. Pero se les olvida que tú no das salvación, yo no doy salvación, el pastor no da salvación, el que da salvación es Cristo. Y cuando tú vayas a buscar a Cristo, el Espíritu Santo te va a revelar tantas cosas para que tú llegues a verdadero conocimiento de Dios. En Isaías 40, del 1 al 5, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿De qué hablaban los sacerdotes? ¿Cuáles eran sus libros favoritos? Pues los primeros 5 libros, los Salmos, el profeta Jeremías, Isaías, Daniel. Al estudiar estos libros se daban cuenta de muchas cosas. Lo que había dicho Moisés, lo que había dicho Isaías, y también que estaba muy cerca el cumplimiento de la profecía. La profecía iba en camino y estaba por acercarse el Mesías. Pero ¿cuál fue el problema? Aquí hay otro problema también, que ellos
quizás no entendían la profecía. O probablemente que ellos no querían estudiar la profecía, porque hoy en día sucede lo mismo. A muchas personas les da miedo estudiar el libro de Daniel, les da miedo estudiar el libro de Apocalipsis. Pero cuando tú lees el libro de Daniel, te das cuenta que el libro de Daniel te va conduciendo no solamente hasta Cristo, sino hasta el año 1844, también el año 1798. Pero también te va diciendo que muy pronto se acerca el tiempo de gracia, el cierre de la gracia. También te dice Daniel los tiempos peligrosos que vendrán. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? De igual manera, el libro de Apocalipsis te conduce, te va guiando en una dirección correcta hacia los tiempos finales. Y el libro de Apocalipsis te dice en qué tiempo estamos viviendo. No es para tener miedo, es para darle gloria a Dios, porque el tiempo de la segunda venida de Cristo está pronto. En San Juan 1:23 también leemos, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En el tiempo antiguo, cuando un rey iba a pasar por esa ciudad, no querían que se mirara mal la ciudad. Si habían algunos agujeros, tenían que taparlo porque no podía pasar ahí. Y luego, si había un camino torcido, tenían que enderezarlo, ¿verdad? Ahora, Juan el Bautista está preparando el camino. Por eso, nos damos cuenta que el pecado era demasiado. Y muchas de las veces el problema más grande del ser humano es el pecado. Y a veces no estamos dispuestos a dejar nuestra manera de vivir por el cambio que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Yo ya me acostumbré a lo malo y quiero seguir haciendo lo malo. Esta lección nos debe de enseñar a cada uno de nosotros que la venida de Cristo está pronto a venir. Miramos cómo está nuestro mundo el día de hoy. Entonces, tú y yo necesitamos prepararnos. El testimonio de Juan había sido positivo. Había sido dado con poder en la demostración del Espíritu. Había dado testimonio de lo que sus ojos habían visto o de lo que sus oídos habían oído, de lo que sus manos habían tocado, de la palabra de vida. Y Jesús dijo, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús dijo a sus discípulos, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y es por eso que el Espíritu Santo es el único que puede transformar tu vida. El Espíritu Santo es el que te guía al conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo es el que te muestra quién eres tú. No es como nosotros pensamos, que el Espíritu Santo esté aquí. No, tú no lo puedes mandar. Porque si tú no puedes gobernar en tu cuerpo, ¿cómo puedes gobernar en otro cuerpo? Los judíos buscaban un Mesías que lo librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudiesen reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas del rey venidero. Pero el problema es de que ellos querían que un rey que los librara de la opresión, ya no querían ser esclavos. Pero el problema más grande también era que si ellos estaban viviendo en esa manera es porque ellos así lo habían querido hacer. Porque tú y yo decidimos a quién servir. Tú decides si le sirves a Dios o le sirves al enemigo. Tú decides. Nadie te va a obligar. Ellos tomaron su decisión. Al tomar su decisión, apartarse de Dios, Dios no podía hacer nada por ellos.
Ellos fueron los que decidieron ser esclavos. Tú y yo somos los que decidimos ser esclavos o ser libres. Al siguiente día, estamos leyendo el versículo 29 del capítulo 1 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quién veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron. Juan está diciendo: yo solamente los bautizo con agua. Pero para que tú puedas alcanzar la salvación, necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Muchos. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10? Lo que sucedió allá en el capítulo 13 de Éxodo, capítulo 14, capítulo 15. Esos 3 versículos son importantes. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, dice: todos fueron bautizados. Y estaban listos para ser bautizados, entraron, se bautizaron en agua. Pero al salir ellos de ahí y caminar, ¿qué pasó? Pecaron. Allí iban a tener una preparación para ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos entraron a la tierra prometida de ellos? ¿Te das cuenta que no solamente es importante ser bautizado con agua, sino recibir también el bautismo del Espíritu Santo para que podamos ser salvos? Podemos mirar lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La profecía está a punto de cumplirse porque Cristo ha empezado su ministerio, ya fue bautizado, fue tentado. Ahora, al morir y resucitar, termina la profecía, esta profecía de Génesis 3:15. ¿Te das cuenta cómo en Génesis se encuentran muchas cosas hermosas que te conducen por toda la Biblia hasta llegar a los 4 evangelios, con la muerte, resurrección de Cristo, la ascensión y el Espíritu Santo? Es muy importante. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Romanos 5:6 leemos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y en 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Aquí podemos mirar todo el trabajo que Cristo va a hacer. Tú y yo merecíamos la muerte, pero Él viene y paga mi deuda. Qué maravilloso, ¿no? Él tomó mi lugar. Él me rescató de donde yo andaba, pero ahora yo tengo que dar el siguiente paso. Y a dar el siguiente paso tengo que seguir el otro paso y seguir el otro paso.
Muchas de las veces solamente decimos yo creo en Cristo y ya diste el primer paso. Pero ahora viene el arrepentimiento, luego viene la conversión, luego viene el bautismo y luego viene la testificación de que has conocido y luego si te consagras a Dios viene el bautismo del Espíritu Santo. Es un proceso. Y a veces nosotros lo queremos todo rápido, rápido, rápido. Queremos que sea y se haga como nosotros queremos y deseamos. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Podemos mirar allí en Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sabes? Qué gozo es saber que cuando tú lees este texto, te das cuenta cómo Dios proveyó la salvación para ti. Es que el deseo de Dios es que tú seas feliz. El deseo de Dios es que tú te salves. Pero ahora tú decides. Muchas de las veces la salvación está ahí y a veces no queremos tomar la decisión. Los discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Juan declaró: este es el Cordero de Dios, en San Juan 1:36. Los dos discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, conociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. Deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habían aprendido y experimentado entonces? Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los dos discípulos, se encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Hay algo aquí maravilloso, maravilloso. Andrés, cuando él sigue a Cristo, tiene un encuentro con Cristo y empieza a estudiar, ¿verdad? Cristo le enseña, empieza a estudiar. Lo que él quiere es testificar de Cristo. Y va y le cuenta a su hermano. Pero no todos los casos son iguales, porque en el caso de Juan es un proceso diferente. Juan estaba atento a escuchar lo que Cristo le iba a enseñar y pasó más tiempo para después testificar. Y al primero que va a testificarle a su hermano, Santiago. Pero ¿no te parece extraño que cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, llevó a los discípulos, pero se apartó con 3? ¿Por qué no apareció Andrés ahí? Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago, ¿verdad? ¿Por qué no apareció? Creo que el proceso que tomó Juan fue más importante. Bueno, cada uno de nosotros tiene su punto de vista, pero Juan, al estudiar más de Cristo, podía testificar de quién era realmente Cristo. Y entonces cuando él le habla a su hermano quién es Cristo, porque ahora sí le conoce, ellos se quedaron. Y fueron, estos 3 personajes fueron una parte muy importante en el ministerio de Cristo. Pero casi Andrés no aparecía tanto como ellos. Entonces necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos miedo de testificar? Porque realmente nosotros no hemos conocido a Cristo. Cuando tú llegas a conocer a Cristo,
tú quieres hablar de Él. Y a veces es curioso que nos da por testificar una mal testificación de las personas o chisme. Ahí sí rápido nosotros lo divulgamos. ¿Por qué eso sí y hablar de Cristo no? Aunque no sea cierto, aunque no conozcamos a la persona, hablamos. Pero ¿por qué de Cristo no? Si es salvación, si es cosa buena, ¿por qué las cosas malas nos gustan más? Ese es un problema. Es interesante que estos dos discípulos fueron y testificaron. Pero sabes que hay muchos, o habemos muchos, que podemos tener tiempo en la iglesia y no hemos testificado de Cristo. No hemos llevado una alma a Cristo. Entonces, ¿cuántos años más tiene que pasar para que yo pueda testificar de Cristo? Piénsalo. Solo es para que nosotros podamos estar conectados con Cristo y podamos arreglar nuestra vida. Si le hemos fallado, Él nos ha dado tiempo. Y eso es maravilloso. Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho, así como una flor bebe del sol y del rocío. Él bebía la luz y la vida divina. Contempló a su Salvador con adoración y amor hasta que la semejanza de Cristo y la comunión con Él llegaron a constituir su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de Cristo. Entonces, cuando la gente nos mira en la calle y dice, este no es cristiano, hay que tener cuidado. La presencia de Cristo llenaba sus pensamientos y exclamaron: Rabí, ¿dónde mora? Es una breve entrevista a orillas del camino. No podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Entonces, cuando ellos deciden seguir a Cristo, quieren pasar tiempo con Cristo. En San Juan 1:43 al 46, al siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Esto es importante. Punto número 1. Natanael ya sabía quién era Cristo, había escuchado. Y entonces él se fue al monte a estudiar, a investigar. Él estaba tratando de llegar al conocimiento de la verdad, y para eso tenía que estudiar. Es algo muy importante. Cuando tú agarras la Biblia y le dices: Señor, este versículo yo no lo entiendo, por favor, ¿me podría usted ayudar? Que el Espíritu Santo me lo pueda revelar, me pueda dar sabiduría, me pueda dar entendimiento para que yo pueda saber qué me quiere decir. Eso es lo que estaba haciendo Natanael. Ahora, cuando llega Felipe, le dice: lo hemos encontrado. Y él dice: de Nazaret. El concepto de Nazaret. Quizás en ese pueblo habían cosas extrañas, cosas raras, yo no sé qué había. Pero yo pienso que de ahí no puede salir nada bueno. Es la primera impresión que nos da todo. Cuando tú miras a una persona y tú dices: él no es bueno. Yo no creo que él sea cristiano. Si este es alcohólico, este es drogadicto, él no puede acercarse a Cristo. Él no se puede convertir. ¿Quién eres tú? Tú y yo no somos nadie para juzgar a las personas. El que da salvación es Cristo. Y él tiene esto de decir: de ahí no puede haber nada bueno. Tú puedes decir: Alonso no sirve para nada, no vale la pena.
o no sé qué tanto. Pero ¿qué dice Cristo? Lo maravilloso es de que cuando tú estudias y tú dices, yo quiero conocer la verdad, Dios te muestra la verdad. El Espíritu Santo te revela la verdad. Por eso cuando va a Cristo, lo primero que Él dice, he aquí un verdadero israelita. Porque hasta no ver, no creer. Porque está estudiando. Y nosotros podemos mirar que Él dijo, ¿por qué crees? Porque yo te dije, te vi allá, que estabas ahí, por eso crees. Y Él les dice, vas a mirar cosas mejores, mayores. Vas a mirar a los ángeles que suben y bajan. Vas a mirar cosas extraordinarias que hoy tú no puedes ver. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Es lo que yo te digo. Si tú puedes llegar a confiar en una persona que Él te va a guiar, te vas a perder. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos ve en un lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan su dirección. Y es por eso que el Espíritu Santo empezó a trabajar. Cuando nosotros llegamos al capítulo 3, encontramos la historia de Nicodemo. Nicodemo va de noche. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Él es un hombre, es un líder, un hombre de dinero, un hombre que es, él piensa que es sabio, ¿verdad? Bueno, y entonces él va de noche y le dice, quiere argumentar, quiere entrar a la plática, que somos iguales, rabí. Bueno, como él es maestro, yo soy maestro. Jesús no se anda con rodeos. Y entonces, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús va a lo que va y le dice, para que tú puedas ser salvo, necesitas nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo? Yo soy un hombre viejo ya. Yo no puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Eso es imposible. Y Jesús le dice, ¿tú sabes? ¿Sientes el viento? ¿Tú sabes de dónde viene el viento? No. Entonces, sopla de aquí, de allá, de aquí, del otro lado, sopla de donde quiera. Así es la obra del Espíritu Santo. Y entonces él le dice, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del Espíritu Santo. Y me gusta cuando él dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando Cristo estaba ahí colgado, se acordó. El Espíritu Santo estaba trabajando y este es un proceso muy largo que él pasó. Casi más de 3 años de esa entrevista, el Espíritu Santo seguía trabajando en él. Y hubo una verdadera conversión, porque cuando él entrega su vida a Cristo, no le importa el dinero, no le importa la posesión. Y muchas de las veces el problema más grande, el tuyo y el mío, son las cosas materiales. Hay muchas personas que se van a perder por las cosas materiales. Otros por el poder, otros por la gloria, otros porque nos gusta el pecado.
Pero cuando llegamos al versículo 16 dice, 15, perdón, leemos 15 y 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en el desierto, Dios le dijo a Moisés, haga una serpiente y todo aquel que mire va a ser sano, va a ser sano. Ahora, cuando tú mires a Cristo, tengas un encuentro con Cristo, tú vas a ser salvo. Pero mira, lo más triste, el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no te condena, Él salva. Pero el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Cristo. Y ese es el asunto. Y Jesús conoce el corazón de cada persona. Así como la respuesta a Nicodemo, también es la respuesta para ti, abrupta, directamente, decirte, para que tú seas salvo, deja lo que estás haciendo, deja de hacer lo malo, y entonces va a haber una verdadera conversión en ti. Nicodemo era miembro del Sanedrín y con otros había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús, pero tenía miedo. A veces me da miedo tomar la decisión de seguir a Cristo, porque ¿qué va a pensar las personas? ¿Qué van a decir? ¿Y qué importa lo que la gente diga? Si tú haces cosas buenas, hablan de ti. Si haces cosas malas, hablan de ti. Si no haces nada, hablan de ti. Y entonces, ¿cuándo vas a tener contento a las personas? Pero esto no es un juego. Esto es algo interesante, algo que tienes que considerar y que yo tengo que considerar, porque está en juego mi salvación. Mira, hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente y su carácter revela defectos, así heredados como cultivados. Esto es lo más triste. Yo no puedo decir que amo a Dios si estoy haciendo lo malo. Es triste, ¿no? Yo digo que la ley no existe, que el sábado no vale. Y entonces yo me tengo que preguntar, ¿a quién le sirvo yo? ¿A Dios o al hombre? Estoy más preocupado por las personas que por mi salvación. Es hora que tomes una decisión. Cristo quiere que tú seas feliz y que te salves. Y ahora, si tú estás vivo, es por la gloria y la misericordia de Dios. Porque Él te está dando una oportunidad de que tú te salves. Pero tú y yo tenemos que decidir. Cada uno de nosotros toma su decisión. La única esperanza para que estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de la palabra de Cristo dirigida a Nicodemo. Es necesario nacer otra vez. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Es necesario que tú dejes que el Espíritu Santo transforme tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo te está llamando, yo sé,
porque el Espíritu Santo a todos nos llama. Yo sé que has querido, ¿sabes? El otro día hablaba con alguien y me dijo, yo quiero ir a la iglesia. Y entonces me causó risa, porque él me dijo, yo quiero ir a la iglesia. ¿Sabes por qué me dio risa? Porque yo le pregunté, ¿qué estás haciendo para ir a la iglesia? Porque cuando tú quieres, el Espíritu Santo te está diciendo, ve, ve. Y entonces tú dices, yo quiero ir a la iglesia. Pero tú no te levantas temprano, no te alistas, no te preparas para ir a la iglesia. Quieres, nomás de palabras, pero tu mente, tu corazón está en otro lado. No estás haciendo nada para dirigir tus pensamientos hacia Cristo. Y tú dices, yo quiero. Eso no es querer, solo son palabras. Eso no es cristianismo. Eso no es amor de palabras. Yo te amo y por allá preparando los puños para golpearte. No. El amor se demuestra cuando tú dices, yo quiero. Toma, levántate. ¿Te acuerdas del paralítico? Jesús le dijo, levántate. ¿Y qué hubiese si él se hubiera quedado ahí sentado? Él quería caminar. Y como él quería caminar, se levantó. Tú quieres ir a la iglesia, pero no te levantas. Tú quieres ser salvo, pero no quieres seguir el camino. Y entonces, ¿cómo es que tú quieres ser salvo? Si tú quieres seguir tu camino y no el camino que el Espíritu Santo te está guiando, el camino que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué no lo sigues a Él? Porque tú te enfocas en las cosas materiales, en lo que tú quieres seguir. Prefieres seguir a hombre. Es para reflexionar. Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. Porque es tu salvación, es mi salvación la que está en juego. El único deseo de Cristo es que tú y yo estemos en el cielo. Y esperamos que se cumpla. Yo quiero salvarme. Y mi deseo es que tú te salves. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias por su amor y su misericordia. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Ayúdenos a prepararnos para tener un encuentro con usted. Gracias, Señor. Sabemos que es necesario nacer de nuevo. Prepárenos, Señor. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.